Casi todos los que mueren hoy por COVID-19 en Estados Unidos no estaban vacunados. Así surge de los últimos datos del mes de mayo proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés. La mayoría de las muertes que se producen actualmente por COVID-19 en Estados Unidos son de personas que no estaban vacunadas, según informó este viernes en un análisis la agencia Associated Press. El dato es considerado como una demostración tajante de cuán efectivas han sido las inyecciones y una indicación de que las muertes diarias, hoy por debajo de las 300 en el país norteamericano, podrían ser prácticamente cero si todos los elegibles fueran inoculados. AP identificó los datos gubernamentales disponibles de mayo, los cuales revelan que las infecciones emergentes entre las personas totalmente vacunadas representaron menos de 1.200 de las más de 853.000 hospitalizaciones por COVID-19. Esa cifra es aproximadamente un 0,1%. Solo alrededor de 150 de las más de 18.000 muertes por COVID-19 registradas en mayo ocurrieron en personas completamente vacunadas. Eso significa aproximadamente un 0,8% o un promedio de 5 muertes por día. La agencia analizó las cifras proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, conocidos como CDC por sus siglas en inglés. En el informe se precisa que los propios CDC no han calculado qué porcentaje de hospitalizaciones y muertes ocurren en personas completamente vacunadas, argumentando que hay limitaciones en los datos. Solo alrededor de 45 estados reportan la cifra de las llamadas infecciones emergentes por COVID-19. Entre las hospitalizaciones y muertes por la enfermedad en Estados Unidos, algunas localidades han hecho más esfuerzos que otras en la búsqueda de estos casos. Los datos probablemente subestiman tales infecciones, agregaron las autoridades de los CDC. Aún así, la tendencia general que muestran los datos refleja lo que muchas autoridades de atención médica están viendo en todo el país y lo que dicen los principales expertos. Casi todos los que mueren hoy por COVID-19 en Estados Unidos no estaban vacunados. A principio de mes, Andy Slavitt, ex asesor del gobierno de Joe Biden sobre la pandemia, indicó que entre el 98 y el 99% de los norteamericanos que mueren por el coronavirus no están vacunados. Asimismo, la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, dijo el martes que la vacuna es tan efectiva que casi todas las muertes por COVID-19, especialmente entre los adultos, son totalmente prevenibles en este momento. Walensky calificó esas muertes de particularmente trágicas. La historia de personas que se niegan a ser vacunadas en Estados Unidos se cuentan por miles, entre ellas la de Ross Bagne, un pequeño empresario de 68 años en Cheyenne, Wyoming. Bagne era elegible para recibir la vacuna desde principios de febrero, pero nunca se la aplicó. Murió el 4 de junio infectado y sin vacunar después de pasar más de 3 semanas en el hospital, con los pulmones llenos de líquido. No pudo tragar debido a un derrame cerebral. Nunca salió de casa, así que pensó que no se infectaría, contó su hermana, Karen McCannaugh. ¿Por qué correr el riesgo de no vacunarse?, se preguntó. Los efectos en el plan de vacunación. Pese a los cuestionamientos en parte de la población, se mantiene el plan de vacunación en Estados Unidos. Hasta el momento, el 65,4% de los mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de una de las 3 vacunas autorizadas en Estados Unidos, pero el ritmo de vacunación se ha ralentizado desde abril, cuando llegó a un pico de 3,4 millones de dosis diarias. El último promedio es de unas 850.000 dosis diarias, según los datos de las autoridades sanitarias, una cifra que incluye los niños y adolescentes de 12 años o más vacunados con la Pfizer. Joe Biden anunció un acuerdo con el Senado para desarrollar su ambicioso plan de infraestructuras. El proyecto propuesto por el mandatario incluye inversión en transporte, medio ambiente y energía.
con un valor de más de 1,2 billones de dólares durante 8 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves un acuerdo con el Senado sobre un plan ambicioso en materia de infraestructuras, cuyo uno de sus principales objetivos es frenar la expansión china. Biden ha celebrado este paso que ha supuesto un acuerdo entre republicanos y demócratas. Hemos tenido una reunión realmente buena y tenemos un acuerdo. Ha destacado como lo más importante, a pesar de que ninguno de nosotros consiguió todo lo que quería. En su caso, esperaba incluir una propuesta de apoyo económico a familias. Dicho plan propone la inversión en infraestructuras de transporte, medio ambiente y energía con un valor de más de 1,2 billones de dólares durante 8 años, según indica el medio local The Hill. Permítanme ser claro. Estamos en una carrera con China y el resto del mundo por el siglo XXI. Están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en todos los ámbitos, ha afirmado Biden para reforzar su apuesta por el plan billonario. Este acuerdo aún tiene que pasar por la Cámara de Representantes, cuya presidenta, Nancy Pelosi, ha dicho que no se aprobará un plan bipartidista hasta que se apruebe un paquete de gasto más amplio, según recoge CNN. 579.000 millones en nuevas inversiones. El plan incluiría nuevas inversiones en infraestructuras por valor de 579.000 millones de dólares, entre ellos 312.000 millones de dólares que irían a parar al sector de los transportes para proyectos de carreteras, puentes, ferrocarriles, autobuses eléctricos, puertos y aeropuertos, entre otros. Este acuerdo bipartidista representa la mayor inversión en transporte público de la historia de Estados Unidos, aseguró después Biden durante un discurso en la Casa Blanca. La propuesta destina además 266.000 millones de dólares en nuevas inversiones para otras infraestructuras, como el sistema de aguas, la banda ancha y la paliación del impacto de la crisis climática. El mandatario indicó que el plan permitirá la creación de millones de puestos de trabajo en las labores de reconstrucción de puertos, aeropuertos, puentes y carreteras. Biden reconoció que no había conseguido todo lo que quería en las negociaciones y prometió que presionará para conseguir 300.000 millones de dólares más en créditos fiscales para aquellas empresas que tomen más medidas contra la crisis climática. Un gran paso en el pulso con China. El mandatario describió el acuerdo como un gran paso en su carrera con China, al recordar que Estados Unidos tiene que avanzar rápido si no quiere perder competitividad con respecto a Beijing. Este acuerdo envía la señal al mundo de que podemos funcionar, dar resultados y hacer cosas significativas, subrayó Biden. Los demócratas cuentan con una ajustada mayoría en el Senado, por lo que se espera que necesiten al menos a 10 senadores republicanos para sacar adelante la legislación. Aunque es factible que consigan esos 10 votos, Biden dejó claro que no firmará una ley sobre el tema si no va de la mano de otro paquete de gasto al que se oponen los republicanos, lo que puede complicar las perspectivas del proyecto. Si esto es lo único que me llega, no lo voy a firmar. Tiene que ir en tándem con el plan de gasto, aseguró el presidente. El paquete de gasto de los demócratas. El coste de ese paquete de gasto que debería acompañar al plan de infraestructura podría ascender a 6 billones de dólares, según la propuesta del senador Bernie Sanders, aunque es probable que ese importe se reduzca considerablemente antes de su aprobación. Los demócratas quieren aprobar ese paquete de gasto que abordaría algunas de las propuestas de Biden para combatir la crisis climática, ayudar al cuidado infantil y otros programas sociables, mediante un mecanismo conocido como reconciliación. Esa vía permite aprobar algunas medidas que tengan relación con el presupuesto con apenas una mayoría simple de 51 votos en el Senado, justo los que tienen los demócratas, que podrían por tanto sacarlo adelante sin ningún apoyo de la oposición republicana. Tanto la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, como las figuras clave del ala izquierda del partido, entre ellas Sanders,
dejaron claro que no dejarán que el plan de infraestructura salga adelante si no se aprueba también ese paquete de gasto más amplio. Habrá un proyecto de ley de gasto, lo que todavía no sabemos es qué coste tendrá, dijo a los periodistas el senador demócrata Joe Manchin, el más conservador de su partido y cuyo apoyo es clave para sacar adelante cualquier propuesta. En las filas republicanas muchos pidieron tiempo para estudiar el acuerdo recién alcanzado y prácticamente ninguno quiso comentar sobre los planes de los demócratas de aprobar unilateralmente un paquete de gasto y adherirlo al de infraestructura. No obstante, uno de los senadores republicanos que negociaron con Biden dijo que había hablado con el líder de su partido en el Senado, Mitch McConnell, y que éste le había dicho que estaba abierto a considerar el pacto recién alcanzado sobre infraestructura, algo que ha dado esperanzas a la Casa Blanca.